Hola, estamos este domingo 22 de abril. Javier Sandoval del canal Energía y Entelequia, Complejidad y Psiquismo. Y yo, Claudia Blix de Cinema Blix, en nuestra sección Psicoanálisis y Cine. En esta ocasión vamos a analizar Zona de Interés, que es una película ganadora del Oscar 2024 como mejor película extranjera por Inglaterra y también estuvo nominada a mejor película del año entre las 10 principales. El director es Jonathan Glass, es británico y judío, y también fue nominado al Oscar por esta cinta como mejor director del año. Los actores principales son Sandra Hüller, que fue nominada este año como mejor actriz por Anatomía de una caída, y Christian Friedel. La historia es la siguiente. Rudolf Höss es el director del campo de concentración de Auschwitz. Vive con su familia en una casa que está junto a este campo de concentración y tratan de llevar una vida normal. Bueno, pues Javier, ¿qué piensas de esta película? Hola Claudia, hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues lo primero que yo quería decir es que en esta película pues vamos a tratar temas muy delicados. Es una película que toca uno de los aspectos de la historia mundial más complejos. Si ya habíamos hablado en su momento de Oppenheimer como un momento muy importante en la historia de la humanidad, pues este es todavía mucho más sensible porque toca muchas áreas de vulnerabilidad de muchas partes del mundo, ¿no? Y además un área de vulnerabilidad que fácilmente da lugar a sensibilidades y a polarizaciones. Y precisamente con esta misma razonamiento, yo quisiera decir que todo lo que vamos a decir es un intento de acercarnos a un problema muy complejo que gracias a este cineasta podemos tener una oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, cualquier cosa que digamos es muy importante que no se tome como una consideración absolutista, parcial, única y polarizada, sino son elementos de aproximación hacia una contribución a la comprensión compleja. Y sobre todo porque precisamente cuando hablamos de estos temas, si uno no tiene el contexto completo, puede parecer que alguna frase, alguna postura pueda ser un poco hiriente o difícil para algunas personas, pero es bueno decirlo muy claramente. Nuestro deseo es tener complejidad, por lo cual cualquier cosa que digamos, lo hacemos porque queremos acercarnos y contribuir con nuestra perspectiva y estamos totalmente abiertos al complemento de todos los que los demás escuchen, ¿verdad? Porque siempre ese complemento hace que esto no se convierta precisamente en un ejercicio de que precisamente la película nos permite ver. Esta película es una invitación para hablar de las cosas que no se hablan, para decir las cosas que no están puestas en el escenario y que precisamente en este tema de el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pues es un tema que precisamente hay muchas cosas que no están habladas o están habladas de más o ha dado lugar precisamente a grandes polarizaciones en la historia de la humanidad y lo que queremos precisamente es como psicoanalistas que somos, decir lo que no se dice, ¿no? Y entonces en este intento de decir lo que no se dice, todo el tiempo pues esperamos que tengan comprensión porque lo que menos queremos es polarizarnos en ninguna perspectiva, sino ir haciendo contribuciones. Y como hay tanto que decir en estos temas, entonces todo lo que no se diga no quiere decir que no estaríamos de acuerdo en que lo tocáramos, ¿no? Primero por lo sensible del tema, ¿no? Bueno, y entonces entrando a la película, pues me parece que la película en sí es una nueva contribución para hablar de este tema del Holocausto. Uno pensaría que ya todo mundo habló del Holocausto, que no hay mucho que decir, pero nos damos cuenta que siempre hay que seguir diciendo, pues porque todos los temas complejos nunca terminan de recrearse ni de comprenderse. Y entonces este cineasta nos ofrece una oportunidad muy interesante porque precisamente nos presenta la historia familiar cotidiana de una familia que pretende ser normal y que precisamente
el jefe de familia, pues es el comandante, pues precisamente de Auschwitz. Al ser el comandante, precisamente el centro mayor de matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues es muy escindido ver cómo intentan hacer una vida familiar normal y viven al lado de precisamente de este centro, ¿no? Con tantas muertes. Y Exactamente. sí, sí, adelante, Claudia, No, tú sí. qué bueno que comentas todo eso porque sí es un tema que puede polarizar y me parece muy bien que lo toques, la verdad. ¿Quieres seguir? ¿O sí? Bueno, mira, lo interesante de esto es que esta familia trata de vivir normal junto de estos eventos que están en el jardín de Alá, no en el jardín, junto del jardín de ellos, y eso es lo anormal, que quieran vivir normal, ¿no? Entonces todo lo quieren ver cotidiano, todo lo quieren ver como si aquí no pasa nada. Y bueno, pues lo que me parece muy interesante es que los sonidos es lo que te da que no es normal, porque estamos oyendo gritos, balazos y estamos viendo humo, ¿no? Y hay pequeños detalles que nos damos cuenta que es un horror. Por ejemplo, cuando el comandante de Auschwitz, de repente llega y se tiene que limpiar las botas porque están llenas de sangre, cuando se meten al río y resulta que hay restos humanos, ¿no? Cuando se encuentran dentaduras y esos pequeños detalles nos hacen ver, pues, que es un horror todo, ¿no? Y ahí está lo interesante, ¿no? Porque son disque detalles, pero son detalles brutales, ¿no? Que nos traen precisamente a colación que el cineasta está hablando de una familia normal que pretende vivir normal, pero son detalles tan brutales que es que cuando salen al campo, que se encuentran en el río, un fragmento óseo de uno de los sacrificados, o precisamente estas cosas, ¿no? De que uno de los hijos juega con los restos dentales, son detalles brutales que hacen que este mecanismo psicodinámico de escisión, en donde uno tiene una vida cotidiana y no ve todos los puntos ciegos que se tienen, genera precisamente esta tendencia a esta que llamaríamos muy fácilmente desafuera locura, porque los que estamos en este siglo, a casi 90 años de lo que pasó, pues fácilmente podemos decir que es una locura, ¿no? Que es una situación inexplicable. Pero precisamente es como podernos dar cuenta que todos los humanos en esos procesos escindidos y disociativos, pues tendemos a veces a no ver la realidad de la forma más amplia que se pueda, porque en ese principio del placer freudiano que pretendemos vivir con esta cotidianidad placentera de la familia que está viviendo esa unión familiar, a la mera hora está negado todo lo demás, ¿no? Entonces, en esas decisiones, el autor, el cineasta, nos da esa oportunidad de ver esta locura que psicoanalíticamente sería escisión, de que la familia pretende una normalidad en la que inclusive la esposa, en esa oportunidad que le dan a esta persona, que es Rudolf Haus, en esta oportunidad ascienden económicamente de una manera inmediata y rápida, viendo una casa enorme, que además hay que decir de paso que se la quitaron una familia polaca, precisamente para que estuviera al lado precisamente del centro, ¿no? Y entonces, al quitársele, viene una gran casa, muy grande, y pretenden en esta ascendencia económica de una familia menos pudiente dentro de Alemania, de repente tener todas esas oportunidades, para ellos fue una gran posibilidad de vivir una mejor vida, pero a costa de una gran negación de todo lo que implicaba vivir al lado de ese trabajo que implicaba matar a tanta gente, ¿no? A millones de personas, al centro de mayor muerte de personas. Entonces, en esa decisión, parece que es donde ahí sí nosotros como psicoanalistas todo el tiempo pretendemos en nuestro trabajo que nuestros pacientes cada vez tengan más consciente
aspectos que están en el inconsciente, que cada vez el preconsciente crezca más para que los individuos puedan vivir una mejor forma de estar integrados en la realidad y ver sus problemáticas, ¿no? Entonces, me parece que estos intentos son muy interesantes porque mediante el arte, mediante el cine, nos ofrecen esa posibilidad de hacer una perspectiva visual y vivencial de lo que implicó todo ese momento, ¿no? De una gran decisión. Sí, no, y aparte, pues sí tenían síntomas, ¿no? Síntomas leves, pero los tenían, porque en el inconsciente ellos sabían que estaban haciendo algo mal, ¿no? Por ejemplo, esta niña sonámbula, Rudolf, como llega un momento que vomita, ya no puede más y vomita. No lo quiere reconocer, pero vomita, ¿no? Y después los hijos que juegan a que uno lo encierra al otro en el invernadero, como si uno fuera el nazi y el otro fuera el judío. Están jugando a un juego donde están representando lo que están viviendo. No lo hablan, pero lo representan, ¿no? Y cómo la mamá, bueno, la mujer de Rudolf explota, ¿no? Y les dice pues a la servidumbre, que son judías, si no Ujú. me hacen caso, le digo a mi esposo que las haga cenizas, ¿no? Entonces ahí está todo, pero controlado, muy controlado, ¿no? Y la única persona que parece más coherente es la mamá de la esposa de Rudolf, o sea, la suegra, que Ujú. llega y primero está muy sorprendida, el jardín es precioso, la hija le enseña toda la casa, divina, y bueno, ella no puede vivir con el humo, con los gritos, y llega un momento que agarra su maleta y se va porque no soporta el horror, ¿no? El horror que su hija, que a mí es la que más me sorprendió, que jamás tuvo un síntoma de casi nada, ¿no? Porque entre los hijos, entre el esposo, algo había, pero ella estaba perfectamente controlada y no quería que la sacaran del paraíso, porque ella sentía que era el paraíso. Sí, de hecho así lo decía Rudolf, ¿no? Y haciendo nada más puntualización de las dos escenas que acabas de comentar, creo que es muy importante la escena en donde en el momento en que los hijos están jugando y que el hermano mayor mete de una manera violenta a su hermano dentro de esta zona que era precisamente como una especie de apartado. Ujú. Al hacer eso, la cara de él es muy interesante porque precisamente se ve esa parte sádica, maliciosa, ¿no? Es un juego donde se ve el sadismo y pues lo que no se dice, se actúa y los niños actúan pues, precisamente todo lo que está pasando. Y también de forma fina, la otra escena que comentas, el momento en que la coloca el vómito de él, el cuerpo que le dice, el cineasta lo maneja de una forma interesantísima porque tenemos a un hombre muy ocupado, un alemán muy ocupado, más preocupado en la eficiencia, de que precisamente el centro fuera eso que se pretendió, de una gran efectividad para poder matar a muchos de una forma muy sistemática, muy preocupados todos ellos en ser muy sistemáticos. Entonces él está lleno de ocupaciones, es como este hombre que está todo el tiempo muy ocupado en su trabajo, pero resulta que su trabajo es ser muy eficiente para matar el mayor número de judíos posibles. Y ahí es Mm. donde se empieza a ver un poco la locura que pasó en ese momento en Alemania, donde ahora sí podemos empezar a ver que este cónclave, ¿no? De un líder, que ha sido descrito yo creo que muy bien por Eric Fromm como narcisista maligno, Hitler, junto con su séquito más cercano, Goebbels, que precisamente también tiene una psicopatología muy importante, igual que Goering, que son de los que están más psicopatológicamente alterados en psicopatía y narcisismo maligno, tienen una serie de, ahora sí que de trabajadores intermedios que no gozan de ese lugar y privilegio del poder que están ellos en la cumbre y van dando órdenes, en este caso, precisamente a nuestro protagonista, que es el arquitecto, que es el comandante de Auschwitz, Rudolf Hoes, y él cumple órdenes y está muy ocupado en ser muy eficiente en un objetivo que es psicótico.
ser muy eficientes al matar al mayor número posible de judíos posibles. Y hacen una gran empresa, ¿no? Muy bien, muy eficiente, ¿no? Escogen el centro para poder recibir al mayor número de judíos de toda la nación y hacen una empresa de mucha eficiencia, matando muchos judíos, millones de judíos. Entonces, una empresa completamente psicótica. Y ahí es cuando podemos ver cómo es que la humanidad de repente puede llegar a estos momentos psicóticos, donde un sujeto en el liderazgo, francamente narcisista, puede generar todo un mecanismo en donde todo el grupo y todo el Estado generó una serie de decisiones que ni siquiera tenían ningún objetivo en realidad empresarial que les fuera a dar algún beneficio, ¿no? Sino simplemente ya dentro de una psicosis, pues, porque ni siquiera estábamos hablando de estas cosas que luego nos quejamos, ¿no? De el capitalismo que hace que los grandes empresarios ganen mucho dinero, pero destruyen el país, destruyen la ecología, pues eso es como una crítica que se hace a las empresas, pero que son altamente efectivas, muy productivas, se gana mucho dinero. Aquí el objetivo es completamente psicótico, ser muy eficientes en matar a la gente. Y vemos ahí entonces a Rudolf muy ocupado en eso, ¿no? Todo el tiempo su mente está en eso y precisamente está tan ocupado en eso que lo vemos ausente de lo que está haciendo, matando judíos. Y ahí resulta interesante porque luego en la historia sí sabemos que cuando ya esta situación termine y los rusos logran tomar Berlín, pues en ese momento cuando los rusos pueden recuperar Berlín y se ve toda esta matanza que hicieron sobre los judíos, lo apresan y en el juicio él simplemente dice yo obedecía órdenes, lo que hacía era cumplir mi trabajo. Y ahí es donde entonces ahora vemos este otro componente tan interesante, ¿no? Que bueno, yo te quería comentar cosas de eso, pero pues ya no, para no acaparar tanto el micrófono. No, está bien. Lo que dices es muy interesante, Javier. Sí, y por ejemplo, esta escena donde tiene una reunión que, bueno, está fuera de su casa y todo, ya está trabajando en otro lado y está viendo ese teatro para abajo, ¿no? Y entonces luego le dice a la esposa, oye, ¿cómo te fue? Y dice, pues fíjate que estaba yo viendo en el teatro cómo matar a la mayor cantidad de gente, en eso me estaba yo ocupando, ¿no? Cómo poner los gases para matar a todos, pero rápido, ¿no? Entonces ya estaba en eso todo el tiempo, ¿no? Y como todo el mundo sabe, como lo comentaste, ¿no? A este personaje, pues acaba muriendo, lo acaban matando, y él consideraba que era su deber, que solo estaba trabajando, ¿no? Él Sí, no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando. Y otra escena que me llama mucho la atención es que regaña a una persona y le dice, por favor, cuida los prados. ¿Cómo es posible? Los prados tienen que estar bien, pero vaya, no se fija en los judíos que está matando, ¿no? Que están sí. matando, sino los prados es lo importante, ¿no? Y esa escena es bien interesante porque ahí es cuando va precisamente a encontrarse con Himmler, ¿no? Este otra agente del cónclave de Hitler, que era Ujú. precisamente uno de los que estaban más en este círculo cerrado, ¿no? Del privilegio, del poder que ellos tenían. Digo, un privilegio que pues ahora nos damos cuenta que precisamente cuál privilegio, pero finalmente ahí es donde lo contacta, porque ahí es donde Himmler le hace todo este señalamiento, él sí ya muy metido en la psicopatología de este poder muy grande, el narcisismo maligno de estos integrantes. Ahí es donde hace contacto con Rudolf. Y ahí es donde está haciendo contacto, va a que le dé órdenes para la eficiencia. Y él, como si fuera un empresario, ahí entre militares, pues están haciendo toda la distribución de esta situación. Y eso es importante señalarlo, porque sí hay ámbitos y grupos más vulnerables a la locura, y muy bien lo decía Freud, que la milicia es esos grupos que fácilmente pueden entrar en estas locuras porque en el momento que el objetivo de la milicia es matar a los adversarios, a los que son los contrarios, hay una absoluta descalificación del otro. Cuando un ejército tiene que invadir otra nación, tiene que hacer una incursión militar, ahí hay un mecanismo muy primitivo en esos grupos, porque el ejército ya no puede reconocer el otro. El otro ya no es un humano, ya no es una persona como él,
es un adversario, es un rival que hay que matar. Y entonces en esa reunión empresarial militar es donde se está dando esa locura, porque está Rudolf funcionando como si fuera un gran empresario. Sí, vamos a ver la eficiencia, estos no vinieron, pero vamos a hacer lo otro y vamos a ver cómo llevamos a matar tantos en tanto tiempo. Y entonces ya no hay una, precisamente capacidad de esos grupos de reconocer lo que implica, pues, porque ahora sabemos que lo que implica es una gran destrucción para muchas gentes, ¿no? Y entonces esa decisión finalmente, por eso sí hay que hablarla. Por supuesto, ¿no? Parece que no son humanos estas personas. No, quién sabe dónde está lo humano, lo que te identifica, como tú dices, con el otro, pues quién sabe, están perdidos en la tarea completamente. Hay otra escena donde ella está repartiendo toda esta ropa de los judíos, ¿no? Y se está probando los sacos, ¿no? Y presumiendo ahí en el espejo, a ver este saco de piel de la judía tal, ¿no? Y está ella verdaderamente muy contenta y dicen, ay, me están diciendo que soy la reina de Auschwitz, Mm. estoy encantada, ¿no? Estoy encantada y no se da cuenta de lo que está pasando, parece que no se dan cuenta, aunque sí se dan cuenta porque tienen síntomas, ¿no? Ella no parece tanto, pero los demás tienen síntomas, todos tienen síntomas. Y nosotros que nos dedicamos a la clínica, pues precisamente luego podemos ver esas historias, ¿no? Donde están las esposas reunidas en la casa viendo esas revistas de moda con ropa que es muy elegante. Y como tú dices, pues es ropa muy elegante que se las han quitado a esas judías y entonces ni siquiera sabe, sin hacer una integración de dónde viene esa ropa y qué implica, pues están hablando de la moda y eso pasa en la actualidad, ¿no? Estas esposas que luego están en una vida muy cómoda y que lo único que hacen es decirle al marido, pues tú trae dinero y como lo consigas, ni me digas, ¿no? Como un poco en esa negación, que es un poco lo que escribe muy bien Anabel Hernández, ¿no? En sus libros Las Señoras del Narco, que lo que quiere hacer es que nos demuestra que esta vivencia del incremento del narco en la situación social cotidiana, hoy en México, por ejemplo, obedece a que ellos, los narcos, por sus problemas emocionales graves, se relacionan socialmente de tal forma que hacen esta inclusión, internación en la vida social mexicana, gracias a que hay esposas que los validan, mujeres que los validan socialmente, y esas mujeres viven en la negación de lo que está pasando precisamente dentro de la comunidad. Y entonces, esos grupos que provocan tanto daño y que precisamente hacen tanta agresión hacia la población, a final de cuentas están incluidos socialmente en una aparente vida hasta banal. Y yo quiero usar ahí con este nombre lo que muy bien después hizo Hannah Arendt, ¿no? Esta intelectual precisamente de origen judío que vivía en Alemania, en Königsberg, y que tuvo que emigrar desde 1933 fuera de Alemania debido a que pues, la situación era ya muy compleja para los judíos. Ella emigró y al llegar a Nueva York se convirtió en una gran intelectual. Y esta mujer, que era una gran intelectual, una filósofa de origen, pero que ella misma se denominaba filósofa política, después, cuando vienen los juicios de Eichmann, que por cierto precisamente estaba en relación directa con este mismo Rudolf, porque Eichmann era otro de los mandos intermedios para esta eficiencia, hacen primero a Rudolf, que es nuestro protagonista, le hacen su juicio en 1946, al año siguiente. Y a este hombre, a Eichmann, se lo hacen hasta 1961 porque él huyó a Argentina. En Argentina lo capturan y también ahí en un movimiento un poco controvertido, ¿no? Porque lo sacan sin decirle a Argentina, se lo llevan a Israel a enjuiciarlo. Hannah Arendt, como esa gran intelectual, filósofa política judía, es encargada de hacer la cronología precisamente del evento y entonces hace un reporte, ¿no? Que es precisamente Eichmann en Jerusalén. Y este reporte que hace, que es muy cuidadoso, ¿no? De una mujer muy inteligente, muy analítica, muy bien hecha, muy profesional, llega a una conclusión que es muy interesante para nosotros, ¿no? Porque ella esperando encontrar a ese gran malvado, a ese psicópata en Eichmann, pues, responsable de muchas muertes, resultó que esa esperada análisis
de esta persona que iba a resultar en un gran psicópata, lo que más le sorprende precisamente de Hannah Arendt es que no encuentra ese malvado, sino lo que encuentra es un hombre obediente. Y ahí entonces donde Hannah Arendt habla de la banalidad del mal. Ya no es ese mal mayor que ya había descrito en sus otros libros, de totalitarismo, ese mal maligno, sino es un hombre obediente, que simplemente seguía órdenes. Hasta dice que es un hombre chiquito, es un hombre intrascendente, es un hombre eficiente, pero sin esa maldad que todo el mundo esperaba, ¿no? Inclusive fue muy por eso muy atacada por la misma comunidad judía. Pero ahí está la grandeza de Hannah Arendt, porque ella en lugar de quedarse en este lugar de víctima y de reconocimiento negativo de lo que fue esa persona, ella va más allá de eso y hace un análisis lo más objetivo que pudo para decir que este hombre lo que tenía era que era obediente, ¿no? Y ese hombre normal, obediente, que es capaz de tener una incursión dentro de este sistema asesino, pues es como una muy buena forma de reflexionar para todos los humanos de que a veces simplemente el ser obediente y tener esa banalidad puede generar que uno sea parte de una cadena de agresiones sin darse cuenta. Y esto entonces creo que nos lleva a una reflexión que para nuestro gremio creo que es muy importante. El hombre normal, obediente, puede ser cómplice de una cadena de situaciones que se van eslabonando y donde todos vamos contribuyendo en ese proceso de destrucción, de generación de intolerancia al otro y que genera muchas secuelas emocionales. Sí, efectivamente, Javier. Y bueno, no nos vayamos tan lejos con esto de las esposas de los narcos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México, ¿qué tanto no queremos ver el horror, ¿no? ¿Qué tanto no queremos ver las matanzas? ¿Qué tanto ya se nos vuelve súper normal ver los noticieros donde asesinaron a tantos, mataron, no encuentran, y ya estamos como la familia de Rudolf, ¿no? Muy contentos en nuestra casa, con nuestro jardín, con nuestra comodidad, y no vemos qué está pasando ahí tras nuestro jardín, ¿no? Sí. Es, Sí, efectivamente, todos estamos contribuyendo, ¿no? Porque no nos queremos dar cuenta, porque podemos ya no soportar tanto horror, ¿no? sí, sí, qué bueno que lo mencionas así, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo. Aquí es donde ya a nivel psicoanalítico podríamos empezar a hablar de diferentes perspectivas que son muy importantes, ¿no? Yo pensaría aquí que cómo es que ahora podríamos hablar, por ejemplo, del narcisismo, ¿no? Ese narcisismo que me parece que Luis Hornstein como psicoanalista es un aportador muy interesante porque él ha traído la necesidad de que precisamente nosotros como psicoanalistas tengamos una visión compleja y el narcisismo lo toma como uno de sus grandes temas, ¿no? Donde ya no es como ahora sí como una figura así como extraña de una persona egoísta nada más, ¿no? Sino Horsten habla del fenómeno del narcisismo como ese que todos tenemos y que todos tenemos diariamente que superar. O Carl Gustav Jung, ¿no? Que habla del egocidio cotidiano que todos tenemos que hacer. Porque lo dices muy bien, Claudia, tenemos cotidianamente esta tendencia a hacer un proceso de negación de toda la agresión que hay en este país Ujú. y que nuestra comodidad, si no hacemos esta mención de lo que está ocurriendo, pues realmente somos cómplices, somos partes de esa misma infraestructura, ¿no? Entonces es como hacer una posibilidad de que la película nos muestra desde aquí, desde 2024. ¿Cómo es posible que estén tan locos y vivan como si nada al lado de Auschwitz? Pero tú lo dices muy bien, Claudia. Nosotros mismos estamos en la comodidad de nuestra casa, viviendo lo que está pasando en este país, ¿no? Que es exactamente esa misma situación. Y claro, lo tenemos en casa, pero es lo mismo que las sociedades privilegiadas que no tienen tanto crimen organizado como nosotros, también son indiferentes a las matanzas que hay en otras partes del mundo, ¿no? Que hay genocidios continuamente, que hay ataques a los derechos humanos en todo el mundo y estamos como si nada. Y luego de repente sí hablamos de esto, ¿no? Del holocausto de 1940 a 44, todo el mundo habla, pero no hablamos del holocausto cotidiano, del que vivimos hoy por hoy, ¿no? Sino que estamos todos en nuestra con nuestra comodidad, conformes con esa agresión y entonces somos finalmente cómplices mientras no somos partícipes y sensibles de lo que estamos haciendo. Exactamente. Y por eso yo creo
que es muy importante esta película, porque yo la sugerí en un grupo y bueno, una persona me dijo, es que estamos ya hartos del tema del holocausto. Le digo, es que es completamente diferente, porque nunca había habido una película desde el punto de vista de los nazis, donde no pasara a ningún judío, donde no hubiera una escena espantosa, ¿no? Donde no hubiera la sangre, sino cuál fue el punto de vista de los nazis, ¿no? Y aquí nos pasan este punto de vista, digo, de esta familia que vivía tan normal, tan tranquilo, ¿no? Y fíjate que el director hizo algo que me pareció maravilloso. Ya había filmado escenas grotescas, sangrientas, ajá, sobre toda esta parte de las matanzas de los judíos, todo, pero las decidió cortar. Dijo, no, Mm, quiero ser sutil. Quiero que sea esto sutil, que sea diferente. Esto va a ser claro, concreto. No voy a poner una escena de más. Es más, no sé si a ti te pasó, pero cuando acabó la película, yo dije, ¿y por qué no explotó la esposa? ¿Por qué no pasó algo más? Porque no, yo creo que estuvo bien. Yo la volví a ver. No estuvo bien porque que te dejan que no haya nada sangriento y te quedas todavía peor, ¿no? O sea, ellos lo veían lo normal, lo cotidiano. Me voy a poner aquí el saco, la ropa, ¿no? Todo era tranquilo, ¿no? Por ejemplo, el director me encantó porque dijo algo bien importante. Dice, en esta película Zona de Interés hay dos películas, la que vemos y la que escuchamos. Y se ujú. ganó el premio al mejor sonido. Le ganó a películas importantísimas, pero si tú cierras los ojos y escuchas, te llega el terror porque oyes gritos, disparos, etcétera, ¿no? Si tú lo ves, pues están en el jardín tomando limonada, O en ¿no? la ¿Cuál es, casa. cuál es la bronca? ¿No? Y otra Ajá. cosa que hizo bien interesante este director británico judío fue que puso varias cámaras en esta casa, que fue la réplica de la casa. De hecho, se fueron allá y hicieron la casa exacta donde había vivido Rudolf, ¿no? Y entonces lo que hizo fue poner cámaras escondidas como si de Big Brother se tratara. Y él estaba en un búnker. Y entonces les daba órdenes desde un búnker aparte, él no estaba ahí, para que actuaran lo más natural que se pudiera, que no supieran desde qué cámara, porque obviamente si sabes cuál cámara, ahí vas a voltear, digo, inconscientemente los actores, pero aquí nadie sabía, ¿no? Interesante. Y sí, en efecto, es Súper. muy bueno porque son cámaras fijas. Entonces, cámara fija te hace la sensación de que es un video casero de cámaras ocultas, ¿no? Es como si estuviera pasando lo que pasa en una casa, ¿no? Esa es muy, muy buena observación. Y en Y, efecto, ¿no? Los ruidos que están de fondo y las sutilezas son muy interesantes porque por eso al final es muy bueno, porque al final cuando este hombre está muy ocupado y vomita, es cuando el cuerpo te dice, la escena es muy buena, esto es vomitivo, pero no lo logra integrar, simplemente vomita, pero también esa escena es buenísima cuando voltea a ver a la cámara en el pasillo en el que está, ¿no? mm, Como un poco diciendo, hay algo ahí que me tendría que decir que algo está pasando. Y que nuestro objetivo en el análisis, ¿no? Nosotros en psicoanálisis es lo que pretendemos, que los pacientes vean todo lo que no ven en sus puntos ciegos y ahí lo hacen muy bien, como diciendo, hay señales y uno a veces va en la vida y nunca se da la oportunidad de ver todo lo que está haciendo mal y siempre hay señales para que uno lo vea y nunca es tarde para poder hacerlo y poder ver lo que no ha hecho uno bien en la vida, pues, ¿no? Y eso con ese manejo del final es buenísimo y luego ya al final otra vez como las personas que están limpiando el museo que es hoy Auschwitz, ¿no? Donde precisamente las gentes van y van al museo y ven lo que pasó, pero como de museo. En esa sí. también posibilidad de acercarte sin afecto, sin compromiso, sin cuestionamiento, porque es doloroso, ¿no? Y acercarte realmente, empáticamente, duele, ¿no? Eso es lo complejo, acercarte a su sufrimiento no es tan fácil. No, y bueno, yo quería mencionar dos cosas de lo que comentaste. Por ejemplo, ¿qué impresión te da estos trabajadores de la limpieza?
del Museo de Auschwitz, que están como si nada, ¿no? Digo, ya lo sé, es su trabajo, ¿no? Están limpiando todo perfecto, pero también como indiferente. Claro, no podrían estar todo el tiempo pensando en lo que pasó, en lo que significa eso, en viendo los zapatos, las maletas, la ropa, pero yo también los sentí como indiferentes, pero bueno, no sé. Sí, como esa negación, ¿no? Y Sí. no hay esta aportación afectiva sobre lo que está pasando, ¿no? Sino es una especie simplemente museística. Por eso los museos de la memoria y el olvido, la idea es que están para que uno no olvide, pero en efecto, ¿no? Para eso se requiere un proceso de realmente de inmersión emocional, porque uno puede estar en un museo y nada más ir como trámite, ¿no? Y ni siquiera estar metido en la obra, sino hacerlo de una manera como externa. Fui al museo, está muy bonito, pero precisamente como persona normal, donde normalmente lo que haces es hacer cumplidos y hasta el arte se puede convertir en ir a un museo como si fuera una obligación y no como realmente una introspección. Por eso a mí Hannah Arendt me encanta, porque ella dice muy claramente, aquí esto no tendría que limitarse a ser visto como un atentado contra los judíos, sino tendría que ser visto precisamente como un atentado contra la humanidad, porque es la forma en donde ya no estamos haciendo delimitaciones desde mi coto de identidad, Ujú. en donde yo denuncio lo que yo sentí por lo que yo viví, por ser parte de mi comunidad, lo que sufrió eso, ¿no? Sino ahí es donde tenemos esa oportunidad de verlo como la humanidad y de cuestionar esa parte humana que tenemos a ser como, tendemos a ser como grupos de identidad, en donde lo que nos pasa a nosotros hay que cuidarlo. Lo que le pasa a los otros no me interesa. Cuando pasa eso entre humanos, es que entonces ya estamos en riesgo de entrar en esos procesos de destrucción, que muy bien lo describe Fromm, ¿no? Que es desde la biofilia, que es el momento de cooperar entre grupo, a la necrofilia, el momento en que el otro grupo se convierte en un rival, ¿no? Que se tiene que liquidar, que es exactamente ese mecanismo muy primitivo de Hitler, que precisamente lo que hace es en una decisión interna hacer este posicionamiento donde los malos son los judíos y los otros somos los que somos super raza, ¿no? Esa polarización que pegó, y eso es lo más interesante a nivel de fenómeno social, que algunos de los alemanes, muchos alemanes, se fueron en eso, y es muy interesante el discurso de Hitler en 1942, no me acuerdo exactamente el año, cuando precisamente dice ya, pues ahora vamos a hacer la eliminación completa, ¿no? La solución final, le dice. Ahora sí hay que acabar con todos los judíos. Cuando es esa polarización, él mismo está planteando ya una locura dentro de Alemania y algunos alemanes en la locura, en el fenómeno grupal de locura, se van con eso y inclusive hacen un reclutamiento de las personas desde los 16 hasta los 60 años para entrar en guerra cuando están ya perdiendo, pero una locura, porque en su locura precisamente escindida, hacen esas incapacidades de poderse ver qué es el otro. Y entonces ahí creo que por eso es la oportunidad de que esto no se convierta nada más en quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son las víctimas Exacto. y quiénes son los victimarios. El mismo Hitler hay que verlo como narcisista maligno. En su Sí. momento utilizó a los judíos como chivos expiatorios de su locura, pero ojo, también él no tuvo el menor recato en decir si los alemanes no son capaces de hacer esto, que se mueran, y si las ciudades están mal, que se destruyan. Hitler, como narcisista maligno, psicopático, no solo odiaba a los judíos, odiaba a los alemanes, que no eran lo que él quería, odiaba a las ciudades, quería destruir París y que no dijo, si los alemanes no resisten, pues que los destruyan. Ahí es donde nos damos cuenta que esa como aliciente de ser la superraza y generar una complicidad con Hitler se te revierte. Cuando nosotros nos polarizamos en una cuestión fanática, tarde o temprano se nos revierte porque estamos en un mecanismo emocional de muy bajo nivel en donde estamos destruyendo, ¿no? Y creo que lo máximo que podemos pretender en ese sentido del desarrollo emocional es, mientras más entendemos al otro, es más posible que tengamos esta mejor vida empática posible. Sí, y a mí lo que me sorprende, a ver si tú me puedes dar una respuesta, es, ok, este narcisista maligno Hitler podría estar lo mal que se puede estar, pero ¿cómo es posible que convenció a tanta gente? ¿Qué Eso pasó es allí? interesante. Es que, ¿por qué? O sea, él podría estar pésimo, pero ¿por qué convenció a tanta gente que él tenía razón?
Fíjate, ahí, por ejemplo, Caes ha hecho, me parece, aportaciones que son muy interesantes, porque él cuando habla del narcisismo y en los grupos grandes y en los estados, pues precisamente retoma todo esto que ya hemos hablado una vez de Bion, ¿no? Cuando el grupo, cuando los humanos, cuando estamos en grupo y generamos una condición paranoica y una condición precisamente grupal narcisista paranoica, entramos en ataque-fuga, ¿no? Y aparte es contagioso, ese es el problema, es como el fenómeno de estadio que se describe, ¿no? La gente le entra al estadio y de repente los más regresivos son los que más fácilmente pueden llegar a pelearse en el estadio y agredir a otro. Los que hacen menos esa regresión, pues no se pelean, saben que están en un partido, ¿no? Y no se polarizan. Pero si la tentación del fenómeno estadio hace que entres en regresión, entonces, de repente ya tus valores dentro de ese campo pequeño generan una serie de condicionamientos de respuesta de grupo narcisista paranoica, en donde generas una posibilidad de que tus agresiones destructivas salgan, ¿no? Por eso es tan importante la visión también de Fromm, de biofilia, necrofilia. Todos tenemos el impulso a la destrucción y el impulso a la construcción. Y depende de las condiciones y mi situación de crecimiento, es que de repente pueden darse esas situaciones donde hay un placer sádico de sentirte poderoso al momento que estás alineado a un líder como estos, donde entonces ya no hay duda de que todo está polarizadamente puesto en ese lugar de orgullo narcisista, patriótico, racial, ¿no? Soy yo perteneciente a esto, y ese narcisismo, ese principio del placer que es el mismo del adicto, ¿no? Que cuando estás en ese momento de la intoxicación por la sustancia y del narcisismo con el principio de placer, es más fácil que entres en la negación del otro y que incluso, te salga lo sádico. Y ahí es donde está todo esto, esta dinámica que a mí me parece muy interesante de la perversión, ¿no? La perversión y el narcisismo. ¿Por qué será que la gente que comete abuso sexual a los niños generalmente es gente de poder, ¿no? Todo esto, pues, el libro de Lilia Cacho, cuando describe a gentes de mucho poder, que son los que ejercen esta prostitución del niño, es que en esa perversión narcisista, ese placer que tienes de someter a lo más débil genera esta salida placentera muy patológica de la destrucción, que según Fromm sería como la trascendencia de poder ser en ese momento algo trascendente, aunque sea dentro de la destrucción. Si no lo puedes hacer en la construcción biofílica, que es todos los días hacer un granito de arena, entonces mientras más regresivo seas, es más fácil que entres a esta destrucción sádica, perversa, negativa, ¿no? Y ahí me parecería que entonces el planteamiento que haces es bien interesante. Todos los días estamos expuestos a eso. La historia se puede repetir, podemos hacer lo mismo otra vez. Pues hoy vivimos una polarización en México, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar Exactamente. polarizados, no? No teníamos que estar polarizados. En esa polarización ya no se entiende, ¿no? Ya no se razona. No, y bueno, muy interesante lo que dices. Y otra cosa que yo quería comentar de la película es que esa escena que dices del pasillo, que bueno, es grandiosa, a Ujú, lo mejor yo lo hubiera terminado ahí, ¿sabes? Ya no hubiera puesto lo de el museo, ujú. que la verdad no han puesto tantas películas, ¿no? Esa escena donde él está en el pasillo, ¿no? Y que ya lo felicitaron, eres lo máximo, estás contribuyendo a la mayor cantidad de judíos exterminados, bravo, lo has hecho muy bien, que baja por el pasillo, se queda viendo a un pasillo negro, completamente negro, ¿no? Como de muerte, y después ya baja y vomita, ¿no? Por ejemplo, y algo que me parece muy interesante es que Steven Spielberg, que bueno, es de mis cineastas totalmente favoritos, porque ha hecho todos los temas habidos y por haber, con una sensibilidad y maestría, dijo, la mejor película que existe del Holocausto es La lista de Schindler. Tiene toda la razón, ¿eh? Esa es la mejor. Y la después de esa película que la verdad yo hice, y ahí sí le aplaudo porque es verdad, sí, narcisista, pero bien, bien dicho, es la mejor, es esta, Zona de Interés. Esa es la segunda, para mí, la mejor hecha. Y bravo por esta película. Fíjate que qué interesante. Yo pensé lo mismo que tú sobre la escena final. De hecho, yo también pensé, dije, esto es más, sentí lo mismo que tú.
Pero ahí me acordé un poco de Juan Rulfo cuando hace Pedro Páramo y que va con Arreola, ¿no? A ayudarle a corregir la novela. Y que como buena recomienda, como lo recomienda Cortázar, cuando ya tienes tu obra hay que recortar, recortar, recortar para que quede lo mejor. Y si Pedro Páramo es tan importante en la literatura universal, es porque es una obra recortada, porque precisamente te ofrece frases, pronunciamientos que te obligan necesariamente a estar en una tensión para complementar toda esa perspectiva que te da. Y en efecto, lo que lo hace grandioso es que hay mucho recorte, ¿no? Yo también hubiera recortado esa parte. Me parece que ahí hubiera estado suficiente, pero al mismo tiempo puedo entender que eso también ayuda a que una película que luego en esa cotidianidad donde la gente no está en posibilidad de tener más sensibilidad, invita, ¿no? Es una invitación para que la gente que no se prendió tanto lo acabe como de integrar en sus procesos, ¿no? Pero yo también lo hubiera recortado, tienes razón. Oye, ¿y qué te parecieron las escenas donde salen los niños en este efecto, ¿no? Donde van ya con ¿Me ese... leíste el Ajá. ¿Qué te pensamiento? parece? Cuéntame. Mira, fíjate que ahorita mismo te iba a decir sobre eso. Resulta que esa chava existió. Esa niña que iba poniendo manzanas existió. Eran de una resistencia que dejaban comida a los judíos. Esta chava se llamaba Alexandra. Iba dejando frutas en la noche para que los judíos la pudieran tomar de alguna manera. Era una niña polaca y ella quería hacer algo por los prisioneros del campo de concentración y lo hicieron con una cámara térmica y entonces el calor registrado de la actriz era lo que salía. Entonces, a mí se me hace súper interesante que este gran director haya puesto eso, porque también nos está diciendo, no todos somos malos, ¿no? El ser humano no siempre es malo. O sea, hay gente buena siempre, ¿no? Siempre va a haber gente buena que va a hacer cosas buenas. Y esta parte que lo pone él con esto tan interesante, la cámara de la niña, de la chava con las manzanas, nos está hablando que hay una parte buena que quiere ayudar, que no puede ayudar mucho, ¿no? Pero está ayudando en algo, ¿no? En darle algo de alimento a esos judíos. ¿A ti qué te pareció? Oye, qué interesante, qué bueno que me dijiste eso, fíjate, porque yo no sabía eso y eso también me hace mucho sentido. Qué bueno que, sí, te digo, el último que dijiste es, siempre que alguien hace algo positivo, aunque sea un granito de arena, aunque sea una manzana puesta ahí, eso es lo que necesita el mundo, ¿no? En biofilia, necrofilia, mientras más gente hace su granito de arena, que precisamente lo dice Fromm muy bien, pues por eso la gente muy constructiva, mucha gente ni la pela, porque está todos los días haciendo un granito de arena que no es espectacular. Lo espectacular es ese gran poderoso, el presidente, el comandante, ¿no? Esos son los que todo el mundo ve. Y esta gente que sí hace todo eso todos los días, es por eso que el mundo sí funciona. Y es el antídoto Exacto. a la maldad, precisamente. Qué bueno que me dijiste eso, porque yo como no sabía eso, ahorita que ya me iluminaste más la película, con las escenas luminiscentes, fíjate, me iluminaste porque yo pensé que era como un simbolismo acerca de los cuentos que ahí mismo le cuenta, ¿no? Sí. Este Rudolf que está escindido porque mata gente todo el día y está en la noche ahí contándoles un cuento de Hansel y Gretel a sus hijos. Pues Hansel y Gretel es esta novela donde tienen que irse los niños al centro del bosque en Alemania porque se los van a comer, ¿no? Y entonces está lleno así como de simbolismos, ¿no? Al mismo tiempo van dejando la muestra y van buscando a ver si encuentran esa casa y esa casa está llena de dulces, entonces es una dulce, es niños que encuentran una casa con dulces, pero se los quieren comer, ¿no? Como esas ambivalencias. Yo por ahí lo veía más, que esas ambivalencias tan terribles que hay, que dentro de la dulzura está luego le dan como castigo. Pero ahorita que me dijiste, qué bueno que me dijiste cómo es, porque me iluminó más todavía la película. Oye, y otra cosa que sí quiero comentar es que una chavita toca una pieza en el piano, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Esa pieza la compuso un hombre que sobrevivió de los campos de concentración de Auschwitz. Y entonces esa chava la toca, ¿no? Entonces está lleno como de símbolos, de detalles. Este es un genio, este director, la verdad, Pero ¿no? qué bueno que tienes toda esta capacidad de registrar toda esa información, porque entonces es como estas películas de culto que no terminan nada más cuando las dejas de ver, sino que ya con todos estos detalles
todo ese contexto que tú estás ahorita ofreciendo, ¿no? Nos permiten como ubicar qué implica, porque otra vez aparece la esperanza, porque ahí estaríamos, ¿no? Decía Nietzsche, bueno, la única forma de perder un poco la locura humana es el arte, ¿no? O sea, finalmente, si no es a través de esa creación o esa creatividad, todo esto que es ser un ciudadano normal y muy bien portado, que hace todo su trabajo, pues acabas de repente en cosas inhumanas, destructivas, sin darte cuenta, precisamente de no estar como sublimado en tu vida, ¿no? Que es precisamente la posibilidad del arte. Exactamente. Javier, y pues no sé, este, ¿quieres decir algo más o ya Pues finalizamos? sí, vamos a terminar porque ya nos colgamos mucho, ¿no? Pues no sé, algún comentario final sería precisamente cómo es que todo lo que está en el proceso de la película es algo que en efecto ahora sabemos documentadamente cómo todas las secuelas emocionales que tiene una situación como esa, un campo de concentración como este con tanta muerte, genera trastorno por estrés postraumático, depresión, trastorno por angustia, una serie de complicaciones emocionales muy importantes que inclusive se van a nivel transgeneracional y que causan mucho daño. Entonces, no solamente la película es un poco como la conciencia, ¿no? Sino que es como poder decir, la humanidad, mientras permitamos más esa escalada de violencia, nos destruimos más. Entonces sí tiene que haber, así como estas cosas, qué lindas que dijiste, esas pequeñas cosas que vayan como desactivando, ¿no? Pero pues nunca terminaríamos de hablar de esta película. No, y bueno, yo se las quiero recomendar, no se la pierdan, está en Prime Video, hay que verla. Si no la pudieron ver en pantalla grande, que siempre es lo mejor ir al cine, véanla en Prime Video. Pues ¿Eh? muchas gracias. Hasta luego, espero que les guste. Bye. Bye.